Muy buenos días, señores estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase de biología con el tercero de bachillerato. Tema: el origen de la vida en el área de ciencias naturales. El origen de la vida. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué es la vida? Ahí tenemos una imagen sobre qué es la vida. Aquí tenemos lo que es la definición de la vida. Tenemos muchas definiciones sobre qué es la vida. La definición de la palabra vida es un diccionario la cual que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte. Otra definición es que los seres vivos son más que la suma de sus partes. Es difícil definir la vida. ¿Sí? Es decir, que hay muchos conceptos sobre qué es la vida, cómo se originó la vida. Ahora vamos a ver cómo se originó la vida en el planeta Tierra. Teorías del origen de la vida. Hay muchas creencias que la vida se originó en el agua por las moléculas que habitaban ahí, pero también hay creencias que la vida se originó por la teoría del Big Bang, o también hay gente que la vida se originó por obra divina, es decir, por un Dios todopoderoso, por nuestro Padre Celestial. A pesar de todo, los seres vivos son felices, pero la mayoría de gente cree que la vida se originó por otra divinidad, es decir, por otros motivos. Es decir, que tenemos muchas teorías sobre el origen de la vida, pero hay creencias que nosotros vamos a sacar nuestras dudas. ¿Cuáles fueron esas creencias sobre las teorías de la vida? Hay muchas, entre ellas tenemos, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? Es una gran pregunta, ¿verdad? Tenemos la teoría del creacionismo, la cual afirma que la vida se originó por creación divina, es decir, por nuestro Dios. Actualmente existen corrientes pseudocientíficas, el diseño inteligente, que defienden que el origen de la vida y la evolución son el resultado de las acciones emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes. Sí, es decir, que esta teoría fue creada por Dios. Muchos afirman que Dios la creó, pero hay otros autores, otros científicos que afirman cómo se originó la vida en la Tierra. Tenemos una generación espontánea. En ciertas condiciones pueden originarse organismos de forma espontánea a partir de materia inerte, es decir, de materia muerta, no desterrada totalmente hasta la experiencia de Pasteur en el siglo XIX. Como sabemos, pues Louis Pasteur fue un científico químico que también dio su aporte sobre el origen de la vida en la Tierra. Tenemos la paspermia. La vida surgió en la Tierra a partir de esporas o gérmenes provenientes del espacio exterior. Es decir, que estas esporas se expandieron por la Tierra y ahí se fue creando la vida según la teoría de Louis Pasteur. Seguimos. Aquí tenemos imágenes sobre cómo se creó la vida en la Tierra. Aquí tenemos la teoría del creacionismo y la teoría evolucionista, ¿verdad? Aquí tenemos también el origen de la vida. Tenemos un esquema en donde también nos está indicando cómo se originó la vida de evolución química. Tenemos muchas formas aquí de cómo se evolucionó la vida. ¿Sí? Química, bioquímica, hay muchas evoluciones de cómo se cree de que se formó la vida en la Tierra. Aquí tenemos la teoría del creacionista o creacionismo, la cual afirma que todas las formas vivas fueron creadas por Dios. Es un acto de creación único que dio origen a toda la diversidad de organismos que hoy existen. Como decíamos anteriormente, aquí tenemos esta teoría, la cual afirma de que Dios fue que creó la vida en la Tierra. Según la teoría del Big Bang, esta es otra teoría del Big Bang. El universo aparece de la nada. Todo lo que existe nació de una gran explosión hace 15.000 millones de años. La materia se concentra en un punto decenas de miles de veces más pequeño que el núcleo de un átomo. Imaginemos. Aquí tenemos otra teoría que fue creada por medio del Big Bang, es decir, por medio de una explosión, en donde supuestamente hay una explosión y a partir de allí nace la vida. Si vemos la relación que tenemos
entre dos teorías, la teoría del creacionismo y la teoría del Big Bang, la cual cada una aporta o afirma pues cómo se dio la vida en la Tierra, las cuales pues ya depende que nosotros, también sepamos o pensemos de cómo se evolucionó. Es decir, cada quien tiene su criterio, su forma de pensar de cómo fue creada la vida en la Tierra. Aquí tenemos la evolución del hombre, de cómo el hombre de a poco, a través de los años, fue evolucionando, ¿sí? Como siempre decimos que nosotros somos descendientes del mono, pues ahí vamos viendo de cómo el hombre ya va cogiendo forma y ahora somos Homo erectus, es decir, hombre recto. Ahí tenemos las diferentes formas de cómo el hombre ha ido y también pues las características físicas de cómo el hombre, no solo físicas, mentales, también de cómo el hombre va evolucionando a través del tiempo en la Tierra. Aquí tenemos también que el hombre fue por medio de la mutación, de la selección natural y deriva de la genética. Por medio de la mutación es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y forma a nuevos fenotipos. ¿Sí? Es una variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afecta el ADN, los gametos se pueden heredar y así aparecer descendientes. Es decir, que nosotros, por medio de nuestro ADN, podemos mutar o ver cuáles son las características que nosotros adoptamos de nuestros seres. Tenemos lo que es la selección natural. El número de individuos de la población de una determinada especie puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento de número de aquellos mejor adoptados. Este mecanismo es lo que conocemos como selección natural. Aquí, como vemos, la variabilidad y la selección natural en los humanos y en las plantas, ¿verdad? Es decir, en los seres vivos. Aquí tenemos lo que es la selección natural. Es la supervivencia del más apto o más adaptado al medio en que se desarrolla. Logra sobrevivir y así traspasar sus características a sus descendientes. Es decir, que los seres vivos nos adaptamos según el lugar, ¿verdad? Es decir, que nosotros, según el lugar que estemos, pues así vamos adaptándonos de a poco. Tenemos aquí la selección artificial, la cual representa una de las evidencias más importantes que usó Charles Darwin, un gran científico, para avalar la idea de la transformación de la especie y una de las fuentes de inspiración para postular el mecanismo de selección natural. Charles Darwin denominó selección artificial a la selección realizada por el hombre de determinados organismos con características útiles para él. De este modo, el hombre puede producir artificialmente nuevas variedades de animales domésticos y plantas cultivadas, realizando cruzamientos de organismos con ciertas características útiles durante varias generaciones. Es como que estamos viendo ahí una selección o diferentes razas de perro en este caso. Tenemos el dálmata, tenemos el border collie, es decir, tenemos algunas razas y asimismo pues son en las personas. Tenemos la evolución humana, de cómo el ser humano ha ido evolucionando, como vimos anteriormente, la evolución de poco a poco, cómo fueron evolucionando las manos, la cabeza, el cuerpo, los brazos, los pies. Es decir, que ahí estamos viendo de cómo el hombre fue evolucionando a través del tiempo en la Tierra. Tenemos la revolución genética, es decir, de cómo nuestros genes o cuáles son los genes que nosotros vamos adaptando y asimismo tenemos en todo lo que son los seres vivos, ¿sí? De cómo va evolucionando la genética a través del tiempo y los genes que nosotros adoptamos en nuestros seres o en las personas. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en la clase de
de biología. Espero que hayan entendido ustedes el tema y continuaremos en la siguiente clase. Así que bendiciones para todos y que pasen un excelente día.